Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteranm@hotmail.com. Te invito a que nos puedes ver desde cualquier parte del mundo a través de la web www.promar.tv o a través de tu móvil celular por la aplicación promar.tv. Igualmente te invito a que te suscribas a nuestro canal YouTube, en donde podrás ver toda la programación que hemos realizado hasta la fecha. Como todas las semanas, esta noche vamos a tratar un tema interesante, educativo, sobre todo para los abogados y para los estudiantes de la carrera de Derecho a nivel nacional y, por supuesto, en nuestro estado Lara. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Quisiera que conversara acerca de la novísima sentencia 109 de fecha 34 del 2021 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la que fija criterio en relación a la propiedad en los contratos de arrendamientos. Gracias, abogado Julián Sosa. El artículo 1579 del Código Civil vigente define al arrendamiento como un contrato por medio del cual una persona se obliga a dar el goce de una cosa, sea mueble o inmueble, a otra persona a cambio pues del pago de una suma de dinero determinada y por un tiempo determinado. Eso significa que el contrato de arrendamiento genera obligaciones recíprocas para las partes. Para el arrendador, pues, genera la obligación de dar el goce de la cosa arrendada de forma pacífica, pues el arrendatario, y del arrendatario de pagar el canon por el uso de esa cosa y por supuesto mantenerlo como un padre de familia. En nuestro ordenamiento jurídico pues no hay establecido ninguna disposición que indique o que ordene que un arrendatario puede solicitar la nulidad de un contrato de arrendamiento solo por el hecho de que el arrendador no sea propietario del inmueble arrendado. La Sala Civil, a través de la sentencia 109, pues acaba de generar una decisión en materia de contratos de arrendamiento, específicamente pues declara la nulidad de unos contratos de arrendamiento basado en que el arrendador no era el propietario del inmueble arrendado. Entonces, de esta sentencia y de este tema vamos a conversar hoy. Para ello, vamos a entrevistar en la noche de hoy, vía online desde la ciudad de Caracas, a un profesional especialista en el área con quien vamos a conversar de este tema y vamos a buscar la solución final al caso de la semana. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos en Solución Final. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas del abogado y profesor universitario Pedro Pablo Calvani. Ya ha sido invitado nuestro en otras oportunidades. El abogado Pedro Pablo Calvani es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, es abogado en la libre ejercicio de la profesión, profesor de Derecho de Familia y Sucesiones de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Metropolitana, profesor de acciones filiatorias en el posgrado de la UCB y de adopción en el de la UCAP. Ha dictado conferencias, cursos y seminarios organizados por diferentes universidades, institutos o corporaciones. Ha publicado diversos artículos en distintas revistas y libros homenaje y fue juez de primera instancia en lo civil y mercantil del área metropolitana de Caracas. Bienvenido, Pedro Pablo Calvani, a Solución Final. Hola Lirio, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos tus seguidores? Agradecido por esta invitación, por esta nueva invitación, me encanta compartir contigo. Ay, a mí. Bueno, es muy agradable la dinámica. A mí me encanta también porque, bueno, te tengo mucho respeto profesional y, bueno, sé de tu trayectoria. Hoy, Pedro Pablo, vamos a hablar de un tema bien controvertido y que ha generado, pues, muchísimas reacciones en el foro judicial. Vamos a hablar acerca de las impresiones de la sentencia 109 de fecha 34 del 2021, emanada de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Esa es una sentencia que ha tenido sus detractores y sus seguidores, ¿verdad? Pero como yo sé que tú eres una persona especialista en esta área, ¿por dónde empezamos, Pedro Pablo, a adentrarnos en el sentido de la sentencia? ¿Por dónde iniciarías tú la conversación? Mira, yo creo que para poder analizar la sentencia tendríamos que ver un poco qué fue lo que se pidió en la demanda. Okay. Y eso nos va a permitir
y determinar si hay una adecuación de la sentencia a lo que está planteado en el libelo de demanda. Te digo en el libelo de demanda, ¿por qué? Porque está precisamente la sentencia, acuerda lo que pide el libelo de demanda, que es la nulidad de los contratos. Aquí estamos frente a un caso en donde se demanda la nulidad de una relación arrendaticia que se inicia en 1992. El objeto del contrato de arrendamiento son unos lotes de terrenos de 13.000 metros aproximadamente, sobre el cual hay dos edificaciones y en los mismos contratos se hace referencia a esas dos edificaciones y se dice la edificación norte y la edificación sur. En los contratos se señala, todo esto es lo que plantea el actor en su demanda, en los contratos se señala que los bienes eran propiedad de la arrendadora. La arrendadora era Inversiones Santomera y quien demanda como arrendataria es el Mesón de la Carne en Vara. Llama la atención dos cosas que hace referencia el actor en su libelo. Él dice que lo que lo motivó a él a celebrar los contratos fue que la cosa era propiedad de la arrendadora porque él quería mantener una relación perdurable que le permitiera de alguna manera el garantizarte un tiempo suficiente como para amortizar la inversión, hacer el punto y obtener una ganancia. Fueron 4 contratos, estamos hablando de una relación que se inicia en el 92. Por otro lado, él también dice que su motivación para celebrar los contratos es la posibilidad de convertirse en propietario por un eventual derecho de preferencia en caso de que fueran a venderlo inmueble. Fíjense que estamos hablando de una motivación que se nos pretende, pareciera que se pretende hacer ver como causa de los contratos y eso no puede ser tomado como causa del contrato. Entonces el actor dice que después de una larga relación jurídica con los comentarios de la propiedad y todo, entonces él dice, yo tengo que ver si este señor es verdaderamente el propietario de este bien inmueble o no, y empieza a hacer toda una investigación registral. Y cuando él habla del tracto, él dice, bueno, lo primero que yo me consigo es un testamento de don Vicente Seijas del año 1798. En ese testamento se menciona una mayordomía de la iglesia ejercida por este señor Seijas. La mayordomía, ¿en qué consistía la mayordomía? Y hoy en día sigue siendo lo mismo. Yo te doy unos bienes para que tú los administres y la razón de ser de la mayordomía es tu capacidad y tu comportamiento ético. En base a eso yo te doy para que tú los administres y me des mis rentas. Okay. Él habla en eso también de unas capellanías, que se constituyan unas capellanías. Unas capellanías significaba constituir con unos bienes determinados, entregándoselos a la iglesia para que la iglesia, con el producto de esos bienes, en el caso concreto del testamento, se celebrasen una serie de misas en favor de su alma, de sus padres, de las almas del purgatorio. Okay. Después, entonces, en ese mismo testamento se habla de una posesión de tierras y se habla de la propiedad de una vega. Aquí hay una distinción. Él habla de una posesión de tierras de labor y sabana, haciendo referencia a una posesión, y en el mismo testamento se habla de una propiedad de una vega. Vega y posesión de tierras de labor y sabana, una tierra de labor y sabana, no coincide necesariamente con la vega. Okay. Toda vega está cerca de un río y es fácilmente inundable. Esa es la característica de lo que es una vega. Este señor habla por un lado, de la posesión de tierras de labor y sabana, y por otro lado habla de la propiedad de una vega. Posteriormente, en ese estudio del tracto, dice el actor que él analiza un título supletorio registrado en el año 71, dato bien importante, título supletorio que levantó la curia diocesana y que fue insertado en el protocolo primero. Este dato para mí es muy importante. Cuando se habla del título supletorio en el que levanta la curia, se hace referencia al testamento, a 2 codicilios, y se hace referencia a un auto de posesión judicial. El auto de posesión judicial tiene su origen en 2 situaciones distintas. Uno es una entrega material de un bien, o el otro, el auto de posesión judicial, es el conferimiento de la posesión efectiva a los herederos de una persona. En materia sucesoral rige aquello de la posesión civilísima, es decir, es posible que mi causante tuviese la detentación física del bien como elemento indispensable de la posesión y que yo como heredero no tenga, al fallecer mi causante, no tenga esa detentación física, pero la ley presume que yo la tengo a través de la posesión civilísima.
Entonces, en la posesión civilísima se entiende que hay una posesión sin detentación. Okay. Y esto es una figura muy propia del derecho sucesoral. Y por eso el auto de posesión judicial, cuando se refiere al caso sucesoral, ya no hablemos de posesión civilísima, ahora hablemos de detentación material que yo te estoy entregando. Es correcto. Muy bien. Entonces, dice que ese auto de posesión judicial fue ejecutado por las resultas de un juicio de reivindicación intentado por un señor Miguel Toro contra el presbítero José Manuel Hernández, cura de la iglesia de Naguaná. En el testamento de 1798 hablamos de capellanía, hablamos de mayordomía y hablamos del beneficiario como tal, la iglesia de Naguaná. Y aquí vemos que el sujeto pasivo de la acción reivindicatoria, es decir, a quien estoy demandando, si yo lo demando en acción reivindicatoria, yo digo que él se está atribuyendo el título de propietario y que por eso lo estoy demandando para yo recuperar mi propiedad. Es correcto. Entonces, este dato que está en el propio libelo es bien importante, ¿no? Así es. Después habla dentro de este tracto, de la venta de Juan Martínez Campillo y la venta de a Inversiones Santomero. Ese auto de ejecución de posesión judicial data de 1800 y tanto. Esos datos están mencionados en el título supletorio. Ahora, fíjate que aquí hago una digresión. Cuando yo te digo el título supletorio aparece registrado en el protocolo primero. Tenemos que recordar que en la vieja ley de registro habían 4 protocolos. El protocolo primero era la propiedad. En el protocolo segundo iban asuntos de familia. El protocolo tercero era el protocolo variado, poderes, etc. Y el protocolo cuarto eran todos los asuntos sucesorales. Antes, uno podía registrar títulos supletorios y si uno no era el propietario de la tierra sobre la cual se edificaron esas mejoras, ese título supletorio se insertaba en el protocolo tercero. Es decir, es un libro que no te da propiedad, es un libro que puede ser usado para poderes, para situaciones variadas o para entender una autenticación, ni siquiera un registro, sino una autenticación. ¿Por qué se hacía aquello? O sea, cuando yo edificaba sobre un terreno que no era mío, yo quería que el título supletorio accediera al registro para obtener una cierta, a partir de la cual yo pudiera empezar a computar. El registrador, tenemos que recordar que los registradores, los subalternos en aquel momento, registradores públicos hoy, tienen la función calificadora. Ellos califican el documento que se le dan, que se le presenta, ellos revisan el documento que se le presenta, y si está conforme con las bases registrales, ellos proceden a su inserción en los protocolos respectivos. Cuando tenemos un acto registral de 1971 de un título supletorio levantado por la Curia Diocesana de Valencia, en donde se hace referencia a todo esto, y ese documento es llevado al protocolo primero y no al protocolo tercero, quiere decir que el registrador ejerció su función calificadora frente a la petición hecha por la Curia y determinó que ahí había propiedad y por eso lo insertó en el protocolo. Pero esto es gravísimo. O sea, tú me estás hablando de una inseguridad jurídica que se va a generar a partir de esta sentencia, pues gravísima. El problema de esta sentencia, y nos vamos adelantando un poquito. Claro, pero esto es gravísimo. Y es lo que yo vengo sosteniendo. Yo digo, está bien, nuestros magistrados tal vez sean muy buenos casando sentencias, pero nuestros magistrados son pésimos dictando sentencias. Terrible. Y ahora que el reenvío se ha eliminado y que ellos dictan el fallo, en varias ocasiones uno ve que ellos se olvidan de hacer precisamente. A mí me pueden casar una sentencia que yo dicte como juez porque yo no me atuve al principio de exhaustividad, pero ellos no se atienen al principio de exhaustividad. Y este caso es un caso perfectamente, es el ejemplo perfecto de la negación del principio de exhaustividad. ¿Qué preocupación de los abogados ahora de Venezuela? Después que oigan esta explicación tuya tan específica. Esta es mi opinión. No, pero es que la opinión, o sea, lo que pasa es que tu opinión está ajustada a derecho. Cuando tú me estás hablando que en los protocolos primero se asentaban todos los documentos de propiedad, el Tribunal Supremo usted tiene que haberse enfocado en ese hecho tan importante.
Pero es que ya vamos a ver, porque es que esto no se queda aquí. No, imagínate. Aquí estamos hablando de un título de 1971. Dentro de ese tracto que ellos van revisando, dicen, después del 71 viene una venta de la Curia en el 72 o 73, no me acuerdo, a Juan Martínez Campillo, y después viene una venta de Juan Martínez Campillo a Inversiones Santomera. Entonces, fíjate cuál sería el tracto. El tracto vemos que era Don Vicente VI en 1798, la Curia con el título supletorio, en donde se hace referencia a todo un expediente, a unos codicilios, etcétera, que deben estar también en el registro. Después una venta a Juan Martínez Campillo y luego la venta a Inversiones Santomera. Ese es un poco el tracto. ¿Y cuál es la conclusión del actor? No, un momentico. Aquí no hay propietario del inmueble. O sea, aquí hay unos documentos, pero aquí no hay. ¿Y por qué dice él que no hay propiedad? Porque él dice que como no hay una titularidad sobre el bien, entonces estamos frente a un ejido. ¿Okay? No. Y como el contrato de arrendamiento se celebra sobre un ejido, el objeto es ilícito y por ende el contrato debe ser anulado. Amigos, les recuerdo que hoy hablamos con el abogado y profesor universitario Pedro Pablo Calvani de la ciudad de Caracas acerca de las generalidades de la sentencia 109 del 30 de abril del año 2021, emanada de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos con el abogado y profesor universitario Pedro Pablo Calvani de la ciudad de Caracas acerca de las impresiones de la sentencia 109 el 30 de abril del año 2021. Bueno, Pedro Pablo, yo estoy un poquito así como que en shock porque la explicación que tú estás dando acerca de la sentencia, creo que son muy pocos los profesionales que se han dedicado como a descubrir realmente cuál fue el sentido de ella. Sigamos tu explicación en relación a la sentencia 109. Ok, entonces ese es el planteamiento, lo que hablábamos antes era lo que plantea el actor en su libro. Él recurre, el juzgado superior sostiene que eso no es un ejido, que la alcaldía y el municipio no comparecieron en el juicio pese a haber sido notificados, y el superior valoró unas pruebas promovidas por la demandada, unas pruebas bien interesantes, porque la demandada promueve unas pruebas de informes con la alcaldía de Naguanagua. Y dos direcciones de la alcaldía de Naguanagua le responden esa prueba de informes y le comunican al tribunal que de acuerdo a sus archivos, el propietario de esas tierras es Inversiones Santomera, que Inversiones Santomera fue quien pagó los impuestos del 2010 y el 2011, que debe un bolívar y tanto por el impuesto del 2012, y que catastralmente quien aparece como titular de ese bien es Inversiones Santomera. Como te decía, el municipio fue notificado de la existencia del proceso en la persona del síndico procurador y en la persona del alcalde. El municipio no concurrió al proceso, no hizo ningún alegato, pero unas oficinas de la alcaldía, Catastro y la Dirección de Control Urbano responden al juez, al tribunal, diciéndole, epa, la información que usted nos pide en relación a eso, quien aparece como propietario es Inversiones Santomera, la demandada de quien el actor dice que no es propietario del bien. No, pero ya va, pero entonces yo no entiendo esto. O sea, el municipio es citado al juicio y el municipio le indica al juez que efectivamente quien aparece como propietario de los terrenos es Inversiones Santomera. Entonces yo pregunto, ¿bajo qué elemento puede haber decidido el Tribunal Supremo de Justicia? Si el tercero que se supone es el propietario, no es el propietario a efectos del municipio. O sea, esto es más grave de lo que la gente puede pensar entonces. O sea, ¿qué ocurre? Es un poco lo que creo que te comentaba antes. Nuestros magistrados pueden ser muy buenos cazando sentencias, pero muy malos dictando sentencias. Esa valoración de esas pruebas de informes no están en la sentencia 105.
en la sentencia 109. Es correcto. Ellos están en reenvío y yo como reenvío, si yo voy a eliminar el reenvío, significa que yo estoy asumiendo el pleno conocimiento de la causa y debería entonces decidir en base a lo que está. No en base a lo que me hiciste notar en el recurso, no. Está bien, con tu recurso yo digo, se acabó esta sentencia, la tumbamos, ahora sentencio yo. Y debería sentenciar en base a todos los elementos. Por supuesto. Pero aquí no se mencionan esos elementos. No se menciona, es correcto. Por eso es que tú lees la sentencia, Pedro Pablo, y yo hablaba con una persona ayer, le hizo otro abogado, pero ¿dónde dicen este recurso que el municipio fue citado? Porque en el recurso no te hablan de citación al municipio. Eso lo ves en la sentencia superior. Eso lo ves en la sentencia superior, pero si yo voy a ver la sentencia del Supremo, no te habla de ni siquiera que fue citado el municipio. Eso no aparece por ningún lado en esa sentencia. Tampoco, o sea, vamos a ver, si entran en el reenvío han debido considerarlo, pero no es objeto del recurso de casación establecer esa narrativa de quién concurrió, quién no concurrió, etcétera. ¿Okay? O sea que tampoco es que tengan que mencionarlo. Pero si tomarlo en cuenta, es que valorarlo por lo mínimo, valorar el hecho que no es el municipio el que aparece como dueño del terreno. A mí me surgió la duda, y como me surgió la duda, yo fui y a través del portal del TSJ accedí a la sentencia del superior. Y cuando leo la sentencia del superior, veo en esa narrativa que el municipio fue notificado a través del síndico y del alcalde, que además cuando está haciendo la valoración de las pruebas del superior, hace referencia a estas pruebas de informe rendidos por la Dirección de Control Urbano y la Dirección de Catastro del municipio de Naguanagua, a quien el actor está diciendo que es el propietario. Por supuesto. Entonces, hay una serie de cosas que han debido ser valoradas y no la fueron. Sobre todo cuando el recurso de casación, que es lo importante, el recurso de casación es declarado con lugar en base al vicio de silencio de pruebas. Sí, el superior no valoró esto, pero yo cuando voy al reenvío tampoco lo valoro completo. Qué absurdo y qué contradictorio a nivel legal. Bueno, dentro de esas cosas que vas viendo en el fallo, tú ves que tenemos que recordar algo. El contrato de arrendamiento, y lo mismo, lo que describe el actor en su libelo, dice que el contrato de arrendamiento comprendía un terreno de 13.900 metros y 2 edificaciones, o sea que estamos hablando de yo te arrendé el inmueble completo, terreno y edificaciones. Ok. Si se trata de un terreno ejidal y yo no puedo arrendar el terreno, está bien, pero el mismo actor me dijo que el inmueble está integrado por estos 2 elementos. Claro. Ahí pudiéramos alegar, el municipio pudiera alegar el principio del superficie solo cedit, en el sentido de que el dueño del suelo es dueño de lo que está encima de él, claro. Pero ahí está un título supletorio registrado en donde habría que empezar a discutir entonces la propiedad de esas mejoras. Ahora, de hecho, cuando tú ves la definición que te da la sala del título supletorio, te dice que es el documento que suple el título de propiedad de un inmueble edificado sobre un terreno. En este sentido, este título cubre solo las llamadas bienhechurías, que son las construcciones que se hagan sobre ese terreno, sea este último propio o ajeno. Fíjate la definición que parten del título supletorio. A partir de la definición de título supletorio que usa la misma sala en su sentencia, lo que me está diciendo es, el título supletorio te sirve para la propiedad sobre las mejoras o bienhechurías. Claro, es lo que dice. Eso es lo que te va a dar. Tú después entonces ves que te dice que si el título supletorio, como es una prueba preconstituida que tú haces, etcétera, si tú no llevas los testigos a ratificar, el título no sirve, caramba, frente a un título supletorio levantado en el año 71, tú estás pretendiendo una prueba imposible. Totalmente. Sobre todo porque yo creo que están confundiendo el uso del título supletorio en materia posesoria, en materia interdictal posesoria, que un título supletorio que se ha levantado con miras a decir que yo soy propietario del bien. Yo puedo no llevar los testigos, pero pudiera demostrar mi propiedad a través de cualquier otro elemento probatorio. Es correcto.
Así es. Es distinto porque en materia posesoria, recordemos que de entrada yo de alguna manera tengo que demostrarle al juez presuntivamente el despojo o la perturbación, y lo hacemos normalmente a través de un justificativo de testigo. Claro. Es en base a ese justificativo de testigo y esa presunción que el juez en materia posesoria dicta la protección posesoria a título o de manera cautelar. O sea que ese es su fundamento. Por eso la jurisprudencia nos dice, si tú no me ratificas ese título supletorio, ese justificativo de testigos que tú levantaste y no me traes los testigos, yo tengo que tumbarte la acción. Para mí hay una confusión en el manejo de, no me pueden exigir en todo justificativo para perpetua memoria, no me pueden pedir la ratificación de los testigos para que el justificativo tenga valor. Tenga validez, claro, es un absurdo. Yo tengo, en algunos casos, podré demostrar a través de otros elementos. Otros medios, claro, claro que sí, tienes razón. Pero bueno, entonces, además, fíjate otra cosa que es importante. De esa definición que te da la sala del título supletorio, estamos derivando que se trata de la propiedad de las construcciones. Chévere, vamos a partir de tu definición de la propiedad de las construcciones. Y tú dices que hay un título. El problema es la segunda parte, cuando dice si los testigos no concurren, el título no vale. Qué absurdo, vale. Entonces, cuando ves la sentencia en base a esas situaciones dice, mira un momentico, aquí no se ha demostrado la propiedad de Inversiones Santomera. Pero es que eso no era carga de la prueba de Inversiones Santomera. Inversiones Santomera tiene un título registrado. No, es que Quien tenía que demostrar que ese inmueble era propiedad de otro era el actor. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pero el actor lo que hizo fue el tracto y trajo los documentos que fueron valorados y no fueron valorados. Lo que sí me llama la atención es cómo, a partir de esos alegatos y esos documentos que están allí, que no valoraste íntegramente, puesto que ni siquiera el título supletorio lo valoraste. Para nada. Llega a la sala y dice, estos son terrenos ejidales. Ay, no, uno. El contrato de arrendamiento es nulo. Pero es que no solamente el contrato de arrendamiento es nulo, anula el documento de adquisición de Inversiones Santomera. Lo que anularon fueron la venta de Martínez Campillo, Inversiones Santomera. La venta, es correcta, anularon la venta. Está bien, anuló esa venta, pero registralmente Martínez Campillo es el propietario. Por supuesto, así es. O sea, al menos hubo el pudor o la decencia de no anular la cadena titulativa que había allí, porque estas personas no estaban en el juicio, no podían ser condenadas. O sea, por lo menos hubo pudor en ese sentido, hubo la decencia en ese sentido. O sea, porque es que además, a ti no te están pidiendo la nulidad del título, a ti lo que te están pidiendo es la nulidad del contrato. Claro. Porque se trata de, además, ¿cómo quedaron las construcciones? No dijeron nada acerca de... O sea, ajá, y los elementos que me permitían a mí en el expediente determinar que Santomera era dueña de esas construcciones. Claro, es correcto. Entonces, fíjate una cosa, lo terrible es que ahora te dicen, al no ser propietario no puedes alquilar, porque se trata de un ejido. Y si yo lo que estoy alquilando son las mejoras o las bienhechurías, ¿no las puedo alquilar? Según esa jurisprudencia, no. Porque pareciera que no. Bueno, no aclararon tampoco, o sea, dejaron eso en el aire. Pareciera que no. Pero pareciera que no. Entramos en esas ambigüedades y esas oscuridades en donde yo voy a ser un poco ácido en el comentario. Uno no sabe si es por ignorancia o es por maldad. Sí, de verdad, porque es que no se entiende. Entonces, fíjate, anularon la venta, anulan la venta, declaran por supuesto nulo el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Y el título supletorio, ¿cómo quedó? ¿Es válido? El título del 71 es válido y la venta que le hizo la curia a Martínez Campillo es válida. Entonces, la que anularon fue la venta de Martínez Campillo, Inversiones Santomera. El título de Inversiones Santomera es el que anulan, pero toda la cadena titulativa anterior se mantuvo incólume. Entonces, según la interpretación exacta legal de esa sentencia, ¿quién es el dueño? No se sabe. No se sabe. Tampoco es el municipio. Registralmente es Martínez Campillo. Porque tampoco se demostró que fuera el de municipio. No, porque es que
Te lo dan a entender. El municipio no se presentó, pese a que se le dijo, aquí tienes este juicio donde tú puedes tener un interés en participar. No se presentó. No, pero es más, un enredo. La presencia del municipio se hace a través de unas pruebas promovidas por el demandado, cuyo resultado es contrario al municipio. Por supuesto. Y favorecedor al demandado, porque el propio municipio, a quien el actor está señalando como beneficiario de esas tierras, le está diciendo, yo no soy. Pero y el municipio está obligado a llevar su inventario de los terrenos ejidales y los bienes del municipio. Si el propio municipio revisó, como quien dice, su cuadernito, busca allí a ver si ese terreno es nuestro. No, ese terreno no es nuestro, ese terreno es de él. Aquí que es de él. O sea, no. Bueno, pero esto es más grave de lo que yo pensaba. Pero Pablo, tenemos que hacer el próximo corte en Solución Final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con el abogado y profesor universitario Pedro Pablo Calvani acerca de los comentarios de la sentencia 109 emanada de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les recuerdo, hoy conversamos con el abogado y profesor universitario Pedro Pablo Calvani acerca de las generalidades de la sentencia 109 de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, Pedro Pablo, hemos llegado ya al final de nuestro programa, pues, pero necesitamos entonces que tú des tus impresiones generales acerca de la sentencia 109, según tu experiencia y tu conocimiento en el área a nivel profesional. Fíjate, una última cosa que quedaba por fuera es la sentencia anula los contratos y deja en plena posesión al arrendatario. Eso es lo más grave, creo yo. ¿Cuál es el título que tiene el arrendatario? Si él mismo está diciendo esto es nulo, entonces el por qué yo poseo, sobre todo que el arrendatario, estamos claros, era un poseedor precario. Claro. Usted debió haber anulado el título y debió haber puesto en posesión a Inversiones Santomera como poseedor, no como propietario. Por Dios. Entonces, fíjate qué ve uno en la sentencia. Como te decía, la sentencia no valora todas las pruebas del expediente. Si la sala, como consecuencia de la anulación del reenvío por un control difuso de la constitucionalidad que fue ratificado por sala constitucional, con lo cual el reenvío es inconstitucional, por el amor de Dios, si me quitas el reenvío, me quitas la posibilidad de que nuevamente la sentencia sea revisada. Por supuesto. Entonces, si la sala elimina el reenvío y la sala es quien va a decidir el fondo del asunto, la sala debe asumir la plena competencia de analizar todo el elemento probatorio para poder dictar sentencia. Aquí no hay una plena. Aquí no se valoró el título supletorio. No se hizo la valoración de que estaba en el protocolo primero y por qué está en el protocolo primero. Claro. No se valoró el testamento. No se valoró los informes presentados por la alcaldía. No se valoró, está bien, entendamos que la alcaldía, el juez está llamado a proteger sus derechos, el juez lo protegió. Por supuesto. Nada de eso fue valorado, nada. Por otro lado, se nos habla de la Constitución del 99. Este es un caso del 92. Los contratos de arrendamiento vienen del 92. Entonces háblame de la Constitución del 61. Claro. Okay. Pero cuando entramos en la titularidad, en el tracto, vemos que el origen es 1700 y tanto. Ok, vamos a la ley de ejidos y tierras baldías y ejidos del 36. En esa ley es donde se ordena a los municipios la creación de las catastros. Okay. Pero esa misma ley dice que en la formación del catastro se averiguará la fecha, en los casos de las personas privadas, se averiguará la fecha del título de adquisición cuando fuere posterior al 10 de abril del 1848. El anterior se tendrá como válido. Imagínate. O sea que si vamos a la ley de ejidos y tierras baldías y ejidos, perdón, vemos que este título que se remonta a 1700 y pico, ¿es válido? Es válido. Entonces pregunto, ¿y la irretroactividad de la ley qué?
Entonces, la aplicación de la Constitución del 99 nos la están aplicando retroactivamente cuando la misma Constitución dice que la ley es retroactiva. Por supuesto. Por otro lado, a ti te hablan y te proponen y predican las garantías procesales. Aquí no hay ninguna garantía procesal. Ninguna. No fue respetada ninguna garantía procesal de Inversiones Santomero. Es innegable, por otro lado, que las bienhechurías sobre el terreno no necesariamente pertenecen al dueño del terreno. Pero también es innegable que las bienhechurías, si yo soy el propietario, yo puedo arrendarlas sin necesidad de ser dueño del terreno. Pero es que voy más allá. Sin yo ser dueño de un bien, yo puedo arrendarlo. Claro. El arrendamiento es simplemente una cesión de uso y no es considerado un acto de disposición, salvo que el término de duración sea superior a los 2 años. O sea que sería un acto de simple administración. Y como además no requiere de solemnidad de ninguna especie, el quien ejerza la representación debe cumplir las mismas características que el documento que él otorga. O sea que tú verbalmente me puedes decir a mí, alquílame mi casa, hazme el favor y alquila mi casa. Simplemente el arrendatario tendrá que constatar que efectivamente yo actúo en nombre tuyo a los efectos de alquilar. Toda esa parte de la representación se omite. Y entonces, la extinción, por otro lado, de un contrato de arrendamiento por vía de nulidad. Si yo pido la nulidad de mi contrato de arrendamiento y me declaran la nulidad, ya yo no soy arrendatario, yo tendré que salir. Por supuesto. Fíjate de las tantas incongruencias que hay. O sea, yo creo que si tú arriendas algo que no es tuyo, no hay un problema de ilicitud del objeto. ¿Ok? Sobre todo porque estamos hablando de, ok, partamos de la ilicitud del objeto porque se trata de un terreno municipal. Pero las bienhechurías no son municipales. Claro, estaban probadas. Yo puedo alquilártela. Por supuesto. Entonces te puedo alquilar las bienhechurías. Así es. Entonces, ¿por qué tú la nulidad del contrato anulas todo? Eso es una locura. ¿Y qué te parece Entonces, ¿y qué te parece el voto salvado del magistrado de la Sala Civil? El voto salvado saca la pata del barro. El voto salvado ha debido ser la sentencia. Francisco Ramón Velázquez Tevez fue el quien salvó el voto. Exactamente. Porque recoge un poco toda la incongruencia del fallo. Hace ver un poco la incongruencia del fallo. Sí. Lástima que fue uno solo. Uno solo. Han debido ser un solo ponente y 4 votos en contra, pero bueno, no. Sí. O sea, ahora, ¿qué es lo terrible? Te voy a decir yo. ¿Qué una consecuencia terrible que surge? La mayoría de nuestros barrios están construidos sobre terrenos municipales. Es gravísimo. Y está muy claro que la gente en nuestros barrios hace negocios con sus construcciones. Por supuesto. Es una costumbre. Las venden. Las arriendan. Las alquilan. Claro. Ok. Las regalan. ¿Qué implicaría o qué puede implicar? Pues, las regalan, se las pelean, etcétera. Por supuesto. ¿Qué puede implicar a partir de esta sentencia? Que todo aquello que está sobre un ejido municipal, todo contrato que se celebre sobre, porque repito, no hubo la distinción entre terreno y mejoras. Es correcto. Y cuando anuló el contrato, anuló todo. Absolutamente todo. Ellos perfectamente han podido decir, el terreno es ejidal, claro, y no es objeto del contrato, pero la construcción sí, y habían los elementos demostrativos de la construcción. Así es. No, y lo más grave, Pedro Pablo, que dejan en posesión a la demandante. A quien no tiene nada. Entonces pregunto yo, claro, ya tenemos que terminar, pero yo pregunto ahora, eso va a generar una inseguridad jurídica, porque yo quisiera saber bajo qué título se queda poseyendo el demandante y por cuánto tiempo. Y por eso te comentaba la situación de nuestros barrios populares. Claro. Entonces, yo que arriendo un rancho, voy y pido la nulidad del contrato porque se trata de un ejido municipal, y si me aplican esta jurisprudencia declararán con lugar la demanda si demuestro que es un ejido municipal y me dejarán en posesión plena del inmueble. Entonces,
Y ahí estoy consagrando, de alguna u otra manera estoy consagrando unos enriquecimientos sin causa en favor de terceros. Total. Eso Yo es gasté mi gravísimo. plata haciendo la construcción y tú te vas a quedar con eso. Pero Pablo, pero creo que fuiste de verdad muy explicativo. ¿Cuáles son tus redes, Pedro Pablo, para que te contacten nuestros televidentes? Mira, mis redes son en el Instagram es Pepe Calvani y arroba Pepe Calvani, y el Twitter es arroba Pepe Cal. Gracias por habernos acompañado, Pedro Pablo. Muy complacida porque, repito, fuiste magistralmente didáctico en explicarla. Creo que nos faltó tiempo, pero habrá otra oportunidad. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por habernos acompañado. Siempre para nosotros es un placer tenerte invitado en Solución Final. No, muchas gracias por la invitación. A mí me encanta participar en Solución Final, bueno. tener algún contacto con los barquisimetanos, Sí, sí. oler por lo menos por aquí las acemas, etc. Ay, bueno. Y cuando ya nos podamos ver, vendrás a visitarnos con el favor de Dios. A ustedes, amigos, bueno, no hay más nada que decir, sino que veremos cómo se desenvolverá por supuesto, en la vida real esta sentencia con fecha 30 de abril del 2021, emanada de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.